Hola, mi nombre es Vanessa Villafaña, soy del grupo 214 del turno vespertino. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Biológicas, la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la hoja de seguridad de sustancias químicas. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de una hoja de seguridad de una sustancia química. En este caso, este es un ejemplo. Aquí nos viene, por ejemplo, el permanganato de potasio. Ya pues aquí vemos las partes de esta hoja, que es el nombre de la sustancia química, el nombre de la persona encargada de esa distribuidora de sustancias o de ese laboratorio donde distribuyen las sustancias químicas. También viene el apartado de primeros auxilios, de las características físico-químicas de esa sustancia. Además, también encontramos los riesgos que esta, esta sustancia tiene, ya sea el contacto con el ser humano como riesgos externos. Y bueno, nosotros nos podemos preguntar, ¿para qué nos sirve esto a nosotros la hoja de seguridad de una sustancia? ¿Por qué es tan importante que nos la den? ¿O qué es lo que vimos anteriormente? Bueno, la hoja de seguridad es un documento en donde nos viene descrito cómo se usa esa sustancia, cómo se almacena o cómo se manipula. Y bueno, porque se debe de tener ciertos parámetros para cada una de las sustancias, simplemente el cómo almacenarlas. No se va a almacenar igual un ácido que una sal, por ejemplo, alguna sustancia así. Entonces, y como son, la mayoría de las veces son concentraciones puras, son sustancias puras, perdón, pues sí se deben de tener precauciones o ciertos riesgos. Entonces, bueno, también para la elaboración de esta hoja se deben de tomar en cuenta las normas establecidas tanto nacionales como internacionalmente. Y bueno, esto también nos hace referencia a las propiedades de peligrosidad o consideraciones de seguridad que se deben de tomar en cuenta para una cierta sustancia química. Esta pues nos ayuda a prevenir riesgos o accidentes laborales, también posibles enfermedades a largo plazo. Y esta hoja sobre todo se le proporciona al momento de adquirir una sustancia química. Hay algunas ocasiones en las que ya nos están dando porque la mayoría de las veces pues ya todo lo encontramos en internet, pero es muy importante que adquiramos esta hoja de seguridad. Además, esto también se le proporciona al personal de emergencia cuando ocurre un accidente para que ellos sepan cómo tratar con esa sustancia química. Y bueno, ya vamos hacia la hoja de seguridad. Esta, bueno, debemos de saber que esta debe constar por 16 puntos, la cual están desarrollados desde la información de la sustancia química hasta qué hacer en algún caso de emergencia o en algún caso de a, a cualquier accidente que pueda pasar. Entonces, el primer punto nos habla acerca de la identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. En este es el primero o es el más básico donde debe de venir el nombre del producto, inclusive su fórmula de la sustancia química. Y en cuanto al responsable de comercialización, es importante que venga la dirección, como el número telefónico o un número de emergencia del fabricante. El punto número 2 nos habla acerca de la composición o información de los componentes. En esta viene de venir un listado de cada componente de la sustancia química, ya sea, bueno, hay en algunos casos que, por ejemplo, esto ya depende mucho del estado, del país en el que se encuentren. Por ejemplo, hay algunos estados que, por ejemplo, solamente mencionan los componentes químicos peligrosos de esa sustancia, o hay otros que sí mencionan todos los componentes de esa sustancia. Eh, el otro es la identificación de peligros. Bueno, esta creo que es también una muy importante, porque aquí nos describe todos los riesgos que pueden haber, bueno, no todos, pero algunos, de los peligros físicos como los peligros, uh,
para nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los peligros físicos nos menciona peligros de fuego, de incendios, contaminación, inclusive la contaminación ambiental. Y en los riesgos para nuestra salud, inclusive menciona cuáles son los órganos que se ven afectados cuando se tiene algún contacto con esta sustancia. Y pues los peligros ambientales, pues ahorita ya hay mucho de eso. En otro punto es los primeros auxilios. En esta nos menciona algunas instrucciones básicas que debemos de tomar en cuenta al momento de cuando ocurre un accidente con esta sustancia química. Por ejemplo, ya sea que por accidente haya la persona o el trabajador inhalado esa sustancia o haya tenido contacto o la haya ingerido por algún accidente en el caso de los pipeteos, por ejemplo, o que haya inhalado, que haya estado fuera de la campana de extracción y no se sabía que esa sustancia tenía que estar dentro de ella. También eso pues va directamente a los pulmones y puede afectar a largo plazo. Entonces todo esto se informa dentro de los primeros auxilios, en el apartado de los primeros auxilios. Y bueno, en el punto número 5 nos habla acerca de las medidas de lucha contra incendios. Esta ya es una de las de los accidentes que más pueden ocurrir en un laboratorio químico. En esta nos informa acerca de los límites de inflamabilidad que esta sustancia tenga, bajo qué circunstancias esta sustancia puede participar o puede ocasionar un incendio en el laboratorio. También nos hace alusión a qué temperaturas esta puede crear vapores inclusive y esta puede generar o pueda ayudar a que este incendio pueda ser aún más grande. El punto número 6 nos habla acerca de las medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Esta es en caso de la limpieza, opción de derrames, incluye medidas de protección y de seguridad. El punto número 7 es el de la manipulación y almacenamiento. En esta ya nos viene informando más acerca algunas guías de práctica sobre el manejo de la sustancia, de cómo almacenarla, con qué precauciones, con qué equipo se debe de tomar o manipular esa sustancia mientras se está almacenando, en qué clasificación de sustancias se puede guardar junto con otras, por ejemplo. También nos dice qué tipo de equipos utilizar, que por ejemplo sean a prueba de explosión, a prueba de fuego, o que en este punto también nos dice cómo evitar el deterioro de esta sustancia química. En el punto número 8 nos habla acerca del control de exposición o protección individual. Esta pues nos menciona más que nada, nos da puntos o parámetros para saber qué protección debemos de traer nosotros, por ejemplo, al momento de manipular o de usar esa sustancia química, o simplemente al momento del almacenamiento, de almacenarla. Y bueno, ya en el punto número 9 nos menciona acerca de las propiedades físico-químicas de esta sustancia química. Por ejemplo, nos vienen las características de este material, de esta sustancia. En sí, las características físicas, ya sea, por ejemplo, la apariencia, el olor, el estado físico, el estado de pH, el punto de congelación, el punto de ebullición, la temperatura en donde empieza a formar vapores que puedan ser peligrosos. También nos viene la densidad del vapor, el rango de ebullición de esta sustancia, el punto de fusión, el porcentaje y la tasa de evaporación. Muchas otras cosas más vienen en este punto. El otro es la estabilidad y la reactividad. Bueno, en este punto nos menciona sobre todo
si este material es estable o es peligroso, a ciertas condiciones ambientales, a qué condiciones se debe de tener esta sustancia almacenada o a qué condiciones se deben de manipular esta sustancia. Por ejemplo, hay, no sé, a ciertas temperaturas ya no se puede estar almacenando, por ejemplo, o también ciertas circunstancias que le puedan afectar a esta sustancia química. El otro punto es el de informaciones toxicológicas. Bueno, aquí ya nos explica más a detalle qué enfermedades se pueden generar a corto y a largo plazo si se tiene en contacto directo con esta sustancia o que puedan ingresar a nuestro organismo, qué es lo que, qué enfermedades nos pueden generar esta sustancia. También nos vienen las informaciones ecológicas. En esta, pues nos dice qué impacto tiene esa sustancia en el área ambiental o cómo estas pueden ya sea perjudicar al ambiente. Como hay algunos que pues son de gases, van hacia la atmósfera y esta pues se ve ya sea pues afectada por esta sustancia que es pura. Entonces es importante tener y tomar en cuenta esas consideraciones también. Y bueno, ahora vamos en el punto número 13, que son las consideraciones relativas a la eliminación. Esto ya va más en cuestión a los residuos de esta sustancia química. Esta nos dice cuáles son las características de peligro de los residuos y si aparecen en la lista de las más reconocidas. Aquí también le recuerda al generador del residuo, que son las personas que pues utilizan esta sustancia, que esta persona o estas personas son las responsables de su identificación de transporte y la disposición y a dónde se va a llevar esa sustancia o ese residuo de esa sustancia, en dónde se va a depositar, etc. El otro punto nos habla acerca de las informaciones relativas al transporte. Esta pues nos dice, por ejemplo, si esta sustancia es si se puede transportar por medio terrestre, marítimo o aéreo, por ejemplo. Qué tipo de transporte es en el que está permitido transportarla debido a las consideraciones pues de seguridad de esta sustancia. También el punto número 15 nos habla acerca de las informaciones reglamentarias. Su objetivo pues es que esté esta sustancia que cumpla con el reglamento de salud como del ambiente y de seguridad, tanto para el país de origen como para el país donde va a ser utilizado. Aquí viene si esta sustancia es segura tanto en la salud como para el ambiente en donde va a ser utilizada esa sustancia. Y el punto 16 pues ya es el último, que nos habla acerca de las consideraciones, que es, bueno, otras consideraciones, ya esta depende mucho del fabricante o del proveedor. Aquí algunas veces nos menciona el texto en las etiquetas, ya sea el modo de preparación de la dilución de esta sustancia o a veces la revisión de la información. Y bueno, este es un punto que ya es a consideración del fabricante. Y bueno, ya para finalizar esta exposición acerca de la hoja de seguridad de una sustancia química, es muy importante saber o estar informados que esta hoja debe de contener los 16 puntos anteriormente mencionados. No, quizá esto no intervenga mucho el orden, si por ejemplo el 2 sea el primero y el 1 sea el 3, no sé, eso no creo que tenga mucha importancia, pero sí, lo que sí debe tener es que sean los 16 puntos, ya que si no los tiene, a esta hoja no se le va a considerar como válida. Y pues sabemos que esta hoja
es de suma importancia. Además, debemos identificar los peligros específicos de la sustancia química, ya sea, por ejemplo, si esta es muy tóxica, si es cancerígena o si es altamente sensibilizante. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en esta presentación. Y bueno, mi nombre es Vanessa Villafaña y espero que haya sido de ayuda este video.